Buen día, buen dinero, buena salud, tengan todos los presentes. Para el día de hoy vamos a continuar con las clases de la alquimia de la luz. Contextualizándolos, en las clases anteriores habíamos visto cómo en el cosmos, al principio, antes de la gran rebelión luzbélica, teníamos, todo eran esferas de luz y las creaciones incluso llegaban solo hasta los soles, hasta las regiones solares. Luego de que los luzbelis fueran vencidos por Miguel, se les dio una oportunidad y esa oportunidad para ello fueron constituidas las esferas apagadas y las regiones de abajo, las regiones oscuras, lo que el mundo llama infiernos, lo que aquí se conoce como infiernos, y otras regiones oscuras que el mundo ni siquiera conoce, a saber las periferias, las lunas negras y otras zonas de bastante oscuridad. Hace algunas clases también hablamos de esos diferentes niveles de infiernos y cómo las criaturas que están sobre la esfera Geagmus, como su Mercedes y como este que les habla, tenemos una grandísima oportunidad porque tenemos un sol, como el sol de Ors, que nos alumbra, que nos está llenando permanentemente o permanente inti con su luz y nos da la oportunidad de poder sacar las diferentes partecitas de alma, de embrión de alma que pueden estar esparcidas en las diferentes regiones infernales para poder llevarles luz y lograr sacarlas a una región como el Potala, primero como el Shambhala, luego al Potala y poderlas sacar y ser rescatadas estas almas. Eso fue lo que estuvimos hablando en algunas clases anteriores. También se ha hablado en estas clases anteriores de los efectos de la luz, del color, como toda la creación es éter, color y son. Ya se ha hablado del éter y el poder mental, ya se ha hablado del son y el poder del verbo, y estamos hablando lo que era el poder del color y las formas, y estábamos explicando cómo los colores afectan la salud y afectan todo en las personas, y explicábamos cómo en la ropa de las personas que tiene figuras, esas figuras se plasman en el campo energético de cada criatura, y ese campo energético a su vez donde están los ultragenes activan la genética y comienzan a formar una genética nueva. Decíamos, por ejemplo, que aquellos que usan una chompa, como dicen en Colombia, o chaqueta, una chamarra, como dicen en México, una remera, como dicen en Argentina, todo esto con una figura que parece una calavera, están programando una futura existencia de feto abortado. Y peor aún, quienes se tatúan el cuerpo, cada figura de esas es una figura que están programando en los genes para esta y para futuras existencias. Por cada figurita que se pongan en el cuerpo, van a traer a esta tierra, van a tener un cuerpo, y si no, en esta tierra no existen esos, en las regiones infernales donde existan estas criaturas, allá llegarán. Esto lo estuvimos viendo en las clases anteriores. También estuvimos viendo cómo las formas, y hoy que esperamos poder continuar con esto de las formas. Las formas son fundamentales. Las formas, esto es parte del color,
parte de la alquimia de la luz, saber manejar las formas. Por ejemplo, hoy por hoy se está hablando de unas habitaciones energéticas que son redondas. ¿Eso cómo es que se llama, mi querido? Las habitaciones. Los domos. Unos domos. Sí. Unos domos que son bastante interesantes porque acumulan una energía de vida, de vitalidad. Evitemos vivir en casas que parecen ataúdes, o sea, totalmente cuadradas. Explicamos en la clase anterior y en esta hay que volverlo a explicar que existe un demonio llamado Yondolato. Yondolato es el demonio de la esclavitud, de las cárceles. Las cárceles no son solamente los lugares donde meten presos y les ponen grillos. Tan mal existen las cárceles emocionales, cárceles de todo tipo en el cosmos se dan, y es menester que nos empecemos a proverbiarnos, salir de esas cárceles, obviamente por la forma legal, cuando aprende uno a entender el por qué se encuentra uno en esas cárceles. Figuras igualmente como la pirámide son figuras que del cosmos la potencializan a la energía, a los lugares, a quien esté dentro de esa pirámide o a los objetos que estén dentro de esa pirámide. Por ejemplo, una forma de potencializar una bebida para dar medicina, para dar salud. Aquí hemos entregado algunos pregones que se ubican alrededor de una vasija de vidrio con unas bebidas a tomar y con las cuales se puede potencializar la salud de cada criatura. La potencialización de esas energías es mucho más grande. El manejo de la pirámide es alta, inti, poderoso. Todo esto para que vayamos teniendo presente lo que son las formas. Eviten vivir, vuelvo y digo, en casas o en lugares que parezcan ataúdes. Las casas deben tener, si están en una casa, lo ideal es que tengan forma del techo en forma de pirámide. Incluso ojalá no fueran cuadradas. Pero bueno, ya que esa es como la forma que está en esta tierra, como se ha concebido, mal concebido la arquitectura. De esa manera, miren las abejas, la forma como configuran sus panales son perfectamente hexagonales, porque es que Dios en su forma. Y aquí vamos a hablar un poquitín de un tema que son los universos y son los diversos, para que entendamos cómo las vitevíticas y las figuras geométricas tienen tanto poder. Les quiero contar, mis venerables y respetados hermanos, que esta tercera dimensión no es la única donde está el principio de la vida energética. Está la cuarta y la quinta dimensión. La quinta dimensión es el mundo causal. En ese mundo causal, que también lo asociamos, todo es un presente, el ayer, el futuro y el hoy, están en un eterno presente. En esa quinta dimensión
En ese mundo causal, las formas vitevíticas y la geometría tienen cuerpo físico vivo, son figuras vivas. Todo en la naturaleza, en las esferas que son perfectas, todo obedece a fórmulas, lo que el mundo mal llama fórmulas, a expresiones vitevíticas perfectas. Este mundo tridimensional que tenemos es un reflejo de ese mundo causal. Habrá algunas cosas que ya se escapan, pero realmente en aras de la verdad no son muchas a esas geometrías. Miremos, por ejemplo, las órbitas de los que mal llamados planetas alrededor del Sol. Esas órbitas obedecen a unas elipses precisas, a unas figuras elípticas, las velocidades también. Y ya existe una ciencia llamada geodesia que estudia todas estas figuras, que son las que se han usado en astronomía para todos ustedes se preguntarán cómo calculan, cómo evalúan cuándo es un eclipse, cuándo se puede predecir que se acerca un asteroide o que la Tierra está más cerca a X o Y esfera. Eso se obedece a que tienen figuras precisas, formas precisas. Nuestro cuerpo Magdus igual obedece a formas precisas, y eso es muy interesante en la medida que nos vamos pareciendo a Dios. En la medida que no nos vamos pareciendo por las desobediencias, pues ya se va volviendo deforme. Pues bien, ¿por qué estoy hablando de esto tan importante? Porque las figuras geométricas, como estábamos diciendo, son formas vivas en el mundo causal, y tenemos que tener el cuidado de lo que usamos a nuestro alrededor, tener esas formas vivas a nuestro favor y no en nuestra contra. Por ejemplo, yo alguna vez íbamos con el maestro Kellion, en un 24 de diciembre íbamos para la costa norte de Colombia, y veíamos que como a arreglo navideño se veía una estrella de 5 puntas, pero de para abajo. Y yo le pregunté, maestro, ¿y ahí qué? Dijo, no, pues eso está trayendo desgracias a esa casa, y pobrecitos porque no lo saben. Ya, observen lo que estamos hablando. Por eso hay que abrir muy bien los ojos. Es lamentable, por ejemplo, cómo en las fiestas de Halloween usan calaveras, usan el símbolo de la calabaza, porque dicho sea de paso, el elemental o el esertal de la calabaza es un elesertal con el cual se atraen ángeles o se atraen demonios. Para atraer ángeles es el principio, el elesertal de la calabaza. Pero cuando le pintan la figura espantosa en la calabaza, esa figura es la figura de la criatura que están bregando a traer. Esa es una fiesta oscura y espantosa la que está pasando, y que están usando de hecho la figura y el color. Observen que para esos días el color que están usando es el el naranja y el negro. Un negro mate. El naranja es el color del movimiento, del anhelo, del deseo. Por eso los monjes Shaolin, de una categoría hacia arriba se usaba el naranja. Y el negro, pues, al combinarlo, están dándole un mensaje sublimal a la persona de que todos sus anhelos
estén inducidos hacia el camino de la maldad. De las formas es mucho lo que tendríamos que hablar. Permita Dios más adelante, si es factible, dar una clase de geometría sagrada, donde podamos explicar el cubo de Metatrón, donde podamos explicar la flor de la vida y todos aquellos símbolos de gran interés, cómo estos traen a la vida cosas buenas si se saben utilizar. Por hoy voy a pedirle a alguien, Saitose, si está en la sala, si no a un voluntario. Saitose, ¿se encuentra en la sala? Entonces lo dejamos así. Para buscar la Vesica Piscis. Hoy sí, quiero hablarles de la Vesica. Estoy, señor. Maestro, aquí está. Muy bien, busque la Vesica Piscis. La figura de la Vesica Piscis y la ubica en el chat, ahí para explicar algo de lo que son las formas. Algo. Hoy solo hablaremos de eso. Por eso es tan importante, mis preciados hermanos, no usar tanta cosa negativa, figuras monstruosas que hoy por hoy la gente se pone e ignora el tercer. No vistan a sus hijos con trajes infernales, que esos alteran la psiquis, Muy bien. Vamos a ir elaborando, a ir teniendo conciencia de este tipo de dramas. Veía yo a alguien con un casco de motociclista en el cual en el casco estaban pintados unos dientes como de alienígena triangulares, dando un mordisco espantoso. ¿Qué programación tan espantosa estaba haciendo sobre su cabeza? Le estaban robando su hamen. Y la gente ignorante, totalmente ignorante de estas cosas. Vuestra mercedes, es hora de que vayamos todos abriendo los ojos para salir de esta espantosa ignorancia. Bien. Observemos la misma madre naturaleza, las figuras, las formas. Miren las abejas cómo se forman. Bien, esa es la Vesica Piscis. Es la que está ahí. Es la forma más sencilla que ustedes pueden haber visto. En esa Vesica Piscis es la conjunción de dos esferas. Esa es la representación de la fertilidad, de la fecundación en el cosmos. Vuestras mercedes, cuando quieran dar un proyecto, cuando quieran dar una orden mental al cosmos, miren que esa partecita en la mitad parece una vagina femenina, una vagina. Es realmente, está haciendo una representación de la madre, de las madres de orden superior, la madre Urantia, la madre Lahaura, que es la forma superior de Maía, o sea, energía mental. Cuando den una orden mental, por ejemplo, pueden visualizar o incluso viendo esa figura y situándola en la mitad ahí, como que entra esto y se esparce, se lanza hacia el cosmos. Esa es una estrategia para dar órdenes mentales y luego uno se olvida de esa orden mental, ya está ya fecundando esa madre cósmica, ese útero gestante del cosmos. Son figuras, son formas para utilizar las formas
que Dios nos da para construir. Muy bien. Entonces, estamos aquí hablando ni quiero que se nos vayan todos al extremo de decir, entonces el negro es malo en todo. La tierra, ¿cuál es la tierra más fértil? Mi querido, aquí estoy con un sabio de la agricultura. Mi querido Gruapi, cuéntenos un poquitito de eso. Quiero aprovechar su presencia y que nos cuente cómo las formas también tienen en la experiencia de su merced, afectan la agricultura, las cosas, y todo esto. ¿Y qué color de tierra es la más fértil? Bueno, gratitud maestro por la oportunidad de dirigir las palabras a tan noble pueblo. Eh, el humus es el resultado final de la descomposición de la materia orgánica. De hecho, del humus se deriva la palabra humilde y humano. Es una relación que hay muy bonita ahí. Entonces el mejor suelo, el mejor bioindicador de suelo es un suelo humificado. Y un suelo humificado generalmente lo encontramos en los bosques, están los mejores suelos y en suelos que han sido bien tratados. Se dice que cuando hay armonía mineral, armonía bioquímica y armonía biológica, podemos tener estas características de lo que es un suelo humificado, un suelo que es fértil. Hoy pues tenemos obviamente que ser conscientes que estamos destruyendo los suelos y que al destruir esos suelos ese impacto también se ve reflejado en nuestra psiquis, en todo nuestro aparato cognitivo, no solo en la salud física, sino también en la salud mental, ya que la misma microbiología del suelo hace parte de esa noosfera, de esa conciencia cósmica universal de la cual todos estamos conectados, y cualquier impacto que le generemos a un suelo en cualquier región de la esfera va a verse reflejado también en cualquier rincón, ya que la misma microbiología del suelo, que hace parte de esa gran fertilidad de la que hablamos, yo diría que son prácticamente son mensajeros o son los ojos del organismo llamado GEA, que es un organismo viviente con conciencia, y esa microbiología pueden ser las mismas neuronas de esa esfera, ya que a ellos nada se les escapa, están dentro de nosotros, en nuestros intestinos, están en cualquier lugar de esta esfera donde nos imaginemos, incluso en las cloacas más perversas. Allí también tenemos microbiología, pero más una microbiología que se adapta a esas condiciones que son adversas para la vida humana. Entonces los mejores suelos son primero los que construimos con la conciencia de la noosfera, que cito a este gran varón que habló de esto hace más de un siglo, que fue un ruso llamado Vladimir Vernadsky, que también a él se le considera el creador del término biosfera también. Entonces, gratitud maestro. Me redice el nombre del... Vladimir Vernadsky, un geoquímico ruso por allá de 1800, finales del siglo XIX. Los invito a que lo estudien también, ya que de ellos hemos recibido gran información para entender mejor la bioquímica de los suelos. Bueno, mira, pasa algo. ¿Qué es la noosfera? Para que entendamos, es la conciencia cósmica universal, es aquella matriz donde también se gestan las cosas, todo. Es la que se fecunda con nuestra fuerza mental y con nuestro actuar, con nuestra energía de vida. Yo, aprovechando estos momentos,
Eh, Permítanme salirme del tema, que no es salirse del tema, y aprovecho la presencia de este sabio que está aquí al pie mío en lo que es todo lo que es la forma de agricultura eh, orgánica, que nos hable un poquito de eso. Me estoy saliendo del tema, pero todo esto es tan fundamental que no quiero desaprovechar la oportunidad. Las tierras son negras, ¿no? Las tierras de producción, ¿cierto? Sí, los mejores suelos llevan esa tendencia, ¿no? Porque es un suelo humificado. Como les decía ahorita, pues el humus es un reflejo de la madurez de un suelo y de su alta fertilidad. Pero también hay otros tipos de suelos, de otros colores, en los cuales también se puede hacer procesos de transmutación biológico mineral, donde pues obviamente ahí van las harinas de rocas como fuentes de minerales y la microbiología también. Para hablar de agricultura orgánica o agroecología o cualquier enfoque de agriculturas para la vida, es menester entender también que hay una problemática de unos venenos que están destruyendo tanto a productores en todo el planeta, en toda la esfera. Hay alrededor de 300.000 muertes al año de productores, o sea, solo de campesinos y productores que están fumigando venenos. Y es necesario entender que esa problemática, la diariamente está en nuestra mesa. Tenemos venenos diarios que están contribuyendo a destruir la salud. Es necesario recordar que nuestra salud está totalmente conectada con el suelo, ya que somos minerales animados, como decía precisamente Vladimir Bernansky. Somos una extensel del suelo en armonía mineral y armonía biológica, con un tiempo determinado que nos dan para estar acá, para avanzar y evolucionar. Realmente, cuando uno toca la GEA y produce alicierto, se da cuenta de la gran, digamos, el gran esfuerzo que los campesinos menesten para producir, invertir en sus suelos y en sus cultivos. Y hoy pues vemos cómo hay una mano oscura que quiere seguir envenenándonos, porque ese mismo que produce los fármacos, produce los venenos del campo, o sea, nos ponen en un círculo vicioso y del cual no es fácil salir porque genera adicción en los suelos. Cuando un suelo le aplican cualquier dosis de estas de venenos, abonos nitrogenados, esto genera una adicción y de ahí que afectamos también esa microbiología y esa transmutación que se da en el suelo, afectamos también el proceso de transmutación biológico mineral que se da en nuestro estómago, en nuestros intestinos, ya que somos uno con el suelo. Hoy estamos en un tiempo, podemos decir lo que es crítico, ya que las materias primas para producir los abonos de síntesis química provienen de energía fósil, energía petrolera. Y donde están los conflictos en este momento en el mundo, donde hay energía fósil. Quiere decir que el panorama es estratégico, interesante y desalentador incluso. Necesitamos organizarnos frente a ser autónomos y soberanos en cuanto a la producción de aliciertos, ya que el único pueblo que puede organizarse alrededor de esto será el pueblo autónomo los sus mercedes, para que se pongan a mirar cómo aprender a ser agricultores agroecológicos, biodinámicos y cualquier modelo de agriculturas para la vida que puedan aportar a su comunidad donde quiera que se encuentren, a proteger las semillas que se están perdiendo, a regenerar los suelos, a regenerar la INTI, el pensacierto, ya que este está totalmente conectado con las
reacciones físico-químicas naturales que ocurren en los suelos. ¿Qué mensaje le da su merced a este pueblo taoísta respecto a la forma de alicertarse? Pues sabemos de combinaciones, sabemos de todo esto, pero ¿por qué es tan importante revisar qué tipo de alicierto nos comemos? ¿Cuál es la trascendencia, digamos, de comer aliciertos orgánicos? Y a los que cultivan la tierra, hacer énfasis en el cultivo orgánico y no con venenos, no permitir que los lleven. ¿Por qué eso es tan importante, Venerable? Bueno, la trascendencia de todo esto incluso tiene que ver con aspectos tan esenciales como la longevidad misma, como tener una vida saludable y espiritual, ya que se ha demostrado, por ejemplo, que el coeficiente intelectual en el mundo, a pesar de la tecnología, está bajando en nuestros jóvenes. Y según lo que han encontrado los científicos que se han dedicado a estudiar esto, está totalmente relacionado con la ausencia de micronutrientes que estamos teniendo para alimentos de calidad, ya que el paquete tecnológico de la Revolución Verde y ese paquete tecnológico que no obedece a los intereses de nuestra salud ni tampoco a la geoevolución o geoevolución natural, que ha tardado miles de millones de heliocrones para que se generen los suelos que hoy tenemos, que eso es un capital natural. De hecho, ese es otro porqué, el capital natural llamado suelo. Les recomiendo mucho que se vean un documental o docusertal que se llama Besa el suelo, es muy científico, por ahí todavía anda en Netflix. Ese documental o docusertal habla mucho de la importancia de entender los procesos que se dan en los suelos. Aparte de eso, les hablaba de la longevidad. Hay unos pueblos en el mundo que se consideran los más longevos. Uno está en Japón, otro está en Pakistán y otro está acá en Ecuador. ¿Cómo es el de Pakistán? El de Pakistán es Unsas, en Japón es Okinawa y acá en Ecuador es en Vilcabamba. Estos pueblos han estado pues, siendo observados por científicos, ya que son muy longevos y la relación que tienen es la armonía mineral Este carril que está hay en como los más suelos. rápido. Entonces les recomiendo mucho que se vuelvan agricultores, que luchen por conservar las tradiciones ancestrales o tradiciones que se están perdiendo con los modelos de vida urbanos en los que nos han puesto a vivir, ya que ese es el modelo de la globalización que nos quieren imponer, que seamos totalmente consumidores, y por eso el enfoque de la agroindustria química de síntesis, que es el mismo complejo militar industrial que hoy bombardea Gaza y destruye países, tenemos que salirnos de ese modelo que nos envenena diariamente el plato de comida. Es necesario volver a la bioquímica de la madre naturaleza, ya que a agricultura orgánica, biodinámica o agroecológica fue desde que se descubrió la agricultura hasta hace tan solo 150 años aproximadamente que tenemos venenos, abonos químicos y luego venenos. Hay que recordar que los venenos que se usan en la agricultura no fueron creados para la agricultura, fueron creados para la guerra, y esto no nos lo están contando. Estamos usando armas de guerra, herbicidas, fungicidas, insecticidas y todos estos CIAs que nos están usando. Y hoy este salto está pasando a armas etnopatógenos, o sea que quieren destruir a través de armas biológicas ya. Depende del tipo de sangre o de etnia a la que pertenezca o cultura, están investigando mucho para este tipo de proyectos científicos que lo que van a hacer es traer muerte y más desolación. Entonces, a un pueblo organizado, un pueblo que
protege las semillas nativas, que protege la cultura de producir su propio alicierto, ese pueblo será más fuerte y estará más protegido de acuerdo a los cambios que se avecinan. Y no olvidando lo que decía ahorita el maestro de la noosfera, a esa noosfera no se le escapa nada, nada en absoluto, porque la microbiología está en todas partes. Los invito mucho a estudiar sobre microbiología y su relación con los minerales, la transmutación de los elementos que hay en los suelos. Ve, qué interesante. Bueno, mire, hoy estamos aquí a Loquelion. El momento es impredecible y ya que estamos aprovechando aquí la sabiduría de este ser, que él es una autoridad en las cuestiones de agricultura orgánica y está promocionándola en nuestra comunidad taoísta y a nivel nacional. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta, adelante, con mucho gusto. Adelante. Maestro. Mi pregunta es, para sembrar, que se dé una buena cosecha, como hay 4 fases lunares, para que haya buena producción, ¿es menguante? Adelante. Venerable maestro, depende de lo que su merced quiera. Cuando estamos hablando de aliciertos que se dan debajo del suelo, como la yuca, las oranáceas y demás, es muy bueno pensarse en la menguante. Las fases de la luna, como su merced lo indica, mueven la savia de las plantas, incluso en nosotros los seres humanos también. Tiene mucho que ver incluso con aspectos emocionales. Entonces, en el caso de las plantas, depende mucho. Cuando es aguas abajo, son los aliciertos que dan debajo del suelo. Cuando estamos en un periodo extensivo, aguas arriba, o sea, con creciente y luna llena, son aliciertos que se dan en la parte aérea. Se va a mejorar, digamos, la actividad. Incluso para las cosechas también es menester tener presente esas fases lunares, ya que voy a obtener aliciertos más jugosos o sin tanto resultado de lo que quiera cosechar. También para las podas, para hacer podas de frutales, de formacel, las podas fitosanitarias, también es menester tener muy presente las fases lunares para evitar golpear, digamos, las plantas que quiero podar cuando tienen la savia arriba, que es en creciente. Esa es la contesta. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Alguna otra preguntita, Gran Mayar? ¿Quién sigue la pregunta? Sí, maestro, le damos la palabra a Ale Paz. Adelante. Sí, buen día, buena salud, buen dinero. Gratitud, maestros, por estarnos compartiendo su sabiduría. Mi pregunta es sobre el control de lo que llaman plagas, de lo que es mosquitos, hormigas, gusanos, que de alguna manera, sea de forma química o de forma orgánica, lo que se busca hacer es pues matarlos, ahuyentarlos. ¿Cuál es la mejor técnica para manejar estas plagas? Y lo otro, pues los que conocemos el sector agrario, conocemos que ahorita toca hacer competitivo, hay que buscar la forma de que los productos salgan más rápido, de que haya una mayor productividad, y todos los productos orgánicos, pues el crecimiento de las plantas es más lento, es más dispendioso, hay que cuidar más algunas plantas. ¿Cómo podríamos ser más competitivos en este caso, maestro? Gratísimo. Bueno, maestro, con respecto a lo de las plagas, tengo varias reflexiones para hacer. Uno, nosotros no los llamamos plagas, sino desequilibrios.
Plaga es un término acuñado cuando hay daño económico al ser humano, pero realmente en la naturaleza, digamos, la hormiga para el bosque, por ejemplo, la hormiga arriera para el bosque, antes es considerada como un cirujano, porque la hormiga detecta cuando una planta está en desequilibrio. Cuando hablamos de cultivos para el ser humano, que son cultivos con fines económicos, en este caso, una hormiga, por ejemplo, o un gusano, como lo mencionabas, ella siempre va a detectar cuando hay un desequilibrio en ese organismo que ella va a atacar, en esa planta. Cuando está en un estado de lisis proteica, que la planta, al insecto, perdón, le ofrece un desequilibrio del cual ella, al detectarlo, va a atacar. El mejor insecticida que puede haber para un agricultor se llama Nutricel, nutrición, nutrir, bien, nutrirse equilibradamente, primero. Es el primer gran insecticida. Es idéntico a lo que pasa con nuestro organismo humano. Cuando un organismo humano no se nutre bien, cualquier virus que hay por ahí merodeando se le va a pegar al que tiene mayor desequilibrio nutricional, ya que nosotros somos una conexión total con el suelo. Entonces siempre enfoquémonos en nutrir bien. Obviamente tenemos caldos minerales, tenemos biofermentos, bioestimulantes, hidrolatos y toda una batería de componentes bioquímicos que ayudan a repeler ataques como repelentes, pero el mejor va a ser siempre la Nutricel, es el mejor insecticida, no existe otro. La Nutricel del suelo, porque incluso no está bien el enfoque de nutrir la planta, ya que la planta, ese es el enfoque que nos metieron, digamos, la agroindustria de síntesis del complejo militar industrial anglosajón para que compramos su paquete tecnológico, que es un paquete que no obedece a los bioprocesos de suelo. Entonces, hay que mirarlo siempre desde un punto de vista muy... Entonces, es la de competitividad, es menester hablar de calidad también, porque si abonamos con abonos de síntesis química, y luego eso nos trae desequilibrios o diarreas químicas en el suelo, que luego ese desequilibrio atrae la plaga, entonces tengo que echar veneno. Digamos que usted sí produce rápidamente, pero ¿a costa de qué? De destruir el capital que es su suelo. Por eso hoy estamos entrando en una etapa muy oscura, porque los suelos están siendo degradados alarmantemente muy rápido. O sea, estamos destruyendo suelos muy rápidamente solo porque... ¿Cuántos años o en cuánto tiempo se logra para que un centímetro de suelo se forme? De forma natural, un centímetro de suelo tarda entre 300 y 1200 heliocrones. Repito la cifra. De forma natural, geológica, un suelo tarda entre 300, un centímetro de suelo tarda entre 300 y 1200 años en formarse. Por eso el capital más grande que un agricultor y que un pueblo y una nación puede tener es el suelo. Entonces, la competitividad también se debe medir de cuántas veces estás yendo al hospital, cuántas veces te estás enfermando al año, cuántos virus o resacas coges en el año debido a la mala nutrición por estar haciendo un modelo agrícola de la alta solubilidad, que es lo que hoy llamamos competitividad. Para nosotros competitivo es aquel que produce un alicierto de calidad en armonía mineral y biológica, pero que no pone en riesgo la sostenibilidad presente ni futura.
de su suelo y de los ecosistemas. Tenemos que de hecho, digámoslo así, entre comillas, el enemigo, o no entre comillas, el enemigo de la vida que está destruyendo la naturaleza. Hoy ya quiere controlar el mercado mundial de alimentos orgánicos a través de las certificaciones. Es una trampa en la que nos están metiendo también. Entonces, por eso es que necesitamos nosotros ser soberanos y autónomos con las semillas y entender el juego en el que nos pone la agroindustria. Calidad debe de ser sinónimo de salud. Hoy nos pusieron a comprar belleza, alimento para la agroindustria química destructora de la vida. Es grande, brillante y hermoso, pero no hay armonía ahí adentro, no hay calidad, no hay nutrición. Por eso nosotros debemos cambiar ese enfoque y lo más importante es Nutricel del suelo y que nos nutra a nosotros. Obviamente ya tenemos la capacidad de sacar abonos y aliciertos competitivos frente al sistema químico que impera. Entonces ya tenemos gratitud a la vida, esa posibilidad de tener a veces incluso alimentos más grandes que los de la agroindustria y sin poner en riesgo nuestra salud ni de nuestros suelos. ¿Queda claro? ¿Quedó claro? Sí, Bueno. maestro, gratísimas. Muy bien. Otra preguntita, Gran Mayar, ¿quién sigue? Sí, le damos la palabra al maestro Saito. Adelante. Un excelente día, venerable maestro. Sí. Me llamó la atención porque su merced me enceló sobre la relación de las fases lunares y las hemoceles, entonces, o las emociones. Entonces, su merced, ¿qué nos podría decir de ello? Y si también en lo que es las fases solares se pudiera decir, también hay relación con las emociones o hemoceles. Hasta ahí, maestro, gratísimos. Bueno, cuando cosechamos aliciertos teniendo presente las fases lunares, si yo, por ejemplo, quiero cultivar, por decir algo, un fruto aéreo, cítricos, entonces los cítricos en luna llena, o al menos en creciente, van a tener obviamente mayor nivel de líquido, ¿cierto? Porque la savia está arriba. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra Nutricel? El valor intrínseco mineral está totalmente relacionado con los movimientos también de la savia de las plantas. Entonces la concentración de elementos minerales va a ser mayor cuando yo quiero cosechar un fruto aéreo en la fase lunar que le corresponde. ¿Qué tiene que ver esto con los minerales, con la salud emocional y cognitiva incluso, y física también? Es que nosotros estamos totalmente conectados con el suelo, con los minerales que hay en el suelo. Y el movimiento de la fase lunar con respecto también a la microbiología que genera la transmutación, genera un movimiento íntegro que hace que nosotros tengamos mayor o menor acceso a los nutrientes de acuerdo a esa armonía que tengamos también nosotros con esa danza cósmica, que es la microbiología, que es las fases lunares, en función de la física y la bioquímica de los suelos. Hay que entender que el ser humano es una extensión del suelo. Somos suelo animado, somos microbiología y somos física, materia orgánica. Cuando comprendemos que somos simplemente minerales animados en armonía mineral y biológica, entendemos que estamos totalmente relacionados con los movimientos del cosmos, incluso, en este caso lunares, que mueven demasiado las fases de las plantas. El sol obviamente pues es el generador de la energía, de la fotosíntesis, para que crezca
todo lo verde, las plantas y demás, y obviamente nosotros, los seres vivos. Entonces el sol también entra en esta gran danza cósmica de la vida. ¿Cómo dinamiza el sol? A través de la energía que produce, y que las plantas, a través de los cloroplastos, que son paneles solares que están totalmente conectados también con la vida, hacen que nosotros estemos conectados física, emocional y cognitivamente. De hecho, estamos tan conectados que cuando hay un día soleado bonito, siempre decimos, oh, qué gran día es hoy, el día está bonito, pero realmente es un campo emocional que nos genera la vitamina D de Dios que viene del sol, cuando también tenemos acceso a él. Entonces estamos totalmente relacionados investigaciones que le decía que hicieron hace unos 12 heliocrones investigando los europeos por qué estaba el coeficiente intelectual tan bajo y qué tiene que ver un coeficiente intelectual tan bajo. Baja, digamos, en autoestima también, baja también el acceso, digamos, a nuevo conocimiento. Incluso la FAO por ahí decía que los niveles de violencia están asociados a desmineralización. De hecho, el síndrome tiene nombre y se llama síndrome de desmineralización temprana o hambre mineral, hambre invisible, que está totalmente relacionada con la falta de minerales, microbiología y de no tener en presente las fases lunares, ya que los abonos de síntesis química, la alta solubilidad de la agroindustria nos olvidó de esa conexión que tenemos nosotros como seres orgánicos que también somos en este planeta, en esta esfera. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestro, hay una pregunta en el chat escrito. Dice Isabel Martínez: maestro, buen día. Para la cosecha de la caña de bambú, ¿sería en luna llena? Maestra, en este caso no se recomienda en luna llena porque tiene las aguas arriba. Entonces, al tener las aguas arriba, porque está la savia arriba, porque las mareas de los mares están arriba también, tiende a descomponerse más rápido, a que la broma la ataque más rápido, porque también con el agua también van a haber almidones naturales, pues en los procesos del metabolismo de las plantas, que van a estar solubilizados en la parte alta. Entonces es estratégico en el caso del bambú y de las guaduas sí cosechar cuando están las aguas abajo, o sea que está incluso en el máximo de tener las aguas abajo, que es una luna menguante ya casi que en luna nueva. Eso aplica también para los árboles madereros, para cortar la madera, ¿cierto? Sí, también aplica para el cultivo de maderables, ya que es lo mismo, la savia estaría arriba en luna llena, entonces es mejor incluso muy temprano. Ojalá, según las costumbres de nuestros ancestros, es a partir de las 3 y 4 de la mañana en la cual se debe hacer ese tipo de cortes. Incluso se recomienda dejarlo ahí, cortarlo y dejarlo ahí para que cualquier resto del líquido de la savia que quede, él quede ahí en el suelo mismo, porque por capilaridad pues él va a ir bajando. Entonces se recomienda en menguante este tipo de cultivos. Bien, muy importante. Yo les quiero hacer ahí un aviso parroquial de que a los que les interesa el tema de la luna, precisamente manejamos un libro sobre la luna, que es un tratado que consideramos hasta ahora el más completo que hay sobre la luna y su influencia en la agricultura. Lo encuentran en una página que se llama Montequistán, o en Instagram también está así, Montequistán, con K, Montequistán.
Montequistán. Muy bien. Muy bien. Especial. Muy bien. Sigue, Ayar, ¿qué más hay? No, maestro, ya no hay nada en el chat escrito y no hay Magdu levantada. Adelante. Bueno, yo sí tengo algunas preguntitas aquí para nuestros Magnus. Cuando hay sé que ahí en esta hay seres que cultivan la tierra. ¿Qué recomendaciones les hace su merced? ¿Cuál es para alimentar esa tierra, alicertar qué es lo que hay que hacer? El paso es desintoxicar la mente de toda la información que nos han vendido de que sí o sí necesitamos químicos, ya que si eso fuera así, yo hago la reflexión: si hemos entrado algún día a un bosque nativo, al Amazonas, a cualquier bosque, pregunta, ¿quién abona el bosque? ¿Y por qué cada día los árboles son más hermosos? Entre menos intervención humana hay. Han pasado los bosques milenios y árboles que necesitan 10 y 15 personas para abrazarlos. ¿Por qué el bosque no se acaba si allí viven todos los insectos y hongos que llamamos plaga? Ahí hay algo que se llama armonía entre la física, la química y la biología. Eso es el segundo paso. El primero es observar la naturaleza, desintoxicar la mente, que la tenemos muy bombardeada por la misma academia que nos ha vendido un paquete tecnológico que no obedece a esos mismos principios de geoevolución natural. Pero al mismo tiempo tenemos que tener una actitud más investigadora, más científica. Tenemos que estar constante retroalimentándonos, generando grupos de estudio, haciendo también nuestros propios ensayos en la finca, aunque ya hay mucha ciencia en esto que nos ayuda a adelantar los bioprocesos, pero ese es el otro punto, o sea, estudiar mucho, estudiar. El otro es no tener miedo al cambio, ya que en estos momentos estamos en un cambio de paradigma. Estamos en un cambio de paradigma, el cual es menester que estemos muy concentrados y que comprendamos que la naturaleza nunca solicitó venenos. Si fuera así, el creador mismo hubiera hecho que cada árbol naciera con su dosis de venenos o de abonos químicos. Somos nosotros los que hemos degradado los suelos, somos nosotros los que hemos degradado la genética, y eso es lo que hace que dependamos de estar a toda hora echando de venenos, y peor aún, no tenemos la fe necesaria para entender los bioprocesos, para entender la bioquímica natural, y por eso seguimos creyendo en lo que nunca debimos haber creído, lo que está destruyendo la vida, que son las armas de guerra. Entonces los invito a eso. Otro paso necesario es a montar cada uno su propia biofactoría o biofábrica, donde cada uno va a hacer sus fermentos, sus caldos minerales, sus abonos, para no depender de esta industria criminal. Entonces es necesario dar ese paso también. Y por último, a iniciar un proceso de transición controlado. Obviamente, algunos de sus mercedes, los que han preguntado, de pronto siembran, tienen sus cosechas. Entonces la recomendación es que hagan una transición controlada para que tampoco pierdan, digamos, mientras hacen la transición, para que no pierdan productividad. Y esa transición se puede hacer dividiendo los lotes, y así pues no vamos a tener problemas mayores. Entonces esa es mi última invitación. ¿Cómo se hacen esos caldos que estás hablando, esa preparación? ¿Qué recomendaciones le hace aquí a esos seres? Bueno, es que los caldos son infinitos, hay demasiada cantidad de caldos. Todo depende de la necesidad de los caldos que cada uno meneste. Digamos, fungicidas, hay caldos que son cocinados, azufres con cal,
Luego a ese le podemos agregar, por ejemplo, zinc, y al agregarle zinc es un mineral, una sal mineral de origen natural. Listo, no hay que tenerle miedo a la palabra química, todo es química, pero es la química que entendemos nosotros, es la química que no viene de armas de guerra, es la química mineral natural. Entonces, aquí estamos hablando de química mineral natural, cuando hablamos de minerales, ¿no? Por ejemplo, los fosfitos, les recomiendo mucho que investiguen. Los fosfitos ayudan bastante a activar inhibidores naturales de patógenos. Los fosfitos es fósforo soluble, que podemos cada uno hacer en nuestras parcelas, o unirnos y montar una biofábrica comunitaria. De hecho, ese es un llamado que hacemos para que elaboren mucho en comunidad, en equipo, en simbiosis, como hace el bosque, como hace la microbiología, porque esa es una de las herencias del capitalismo salvaje, y es que sálvese quien pueda. Tenemos que volver al sentido común, que es laborar como hacen los ecosistemas, en comunidad, en cooperativismo. Entonces, los caldos minerales son muy diversos, hay caldos fríos, hay caldos calientes, hay hidrolatos. Los invito mucho a que investiguen sobre eso, que hay mucha información ahorita para que no se queden atrás en este cambio que está dando de paradigma la historia en la que estamos. Gratísima, mi gran Gruapi, por esa magistral clase que hoy nos has estado dando al respecto de el sabio uso de la GEA. Sé que estamos en alquimia de la luz, pero esta que es doctrina también nuestra, nuestro Hermactus, él es un experto en agricultura orgánica, él ha sido monje taoísta, y conoce, quienes de más de 22 años de estar en esta doctrina de sagrada, y no quería yo que pasara esta oportunidad para que todos recibiéramos un mensaje al respecto y ganáramos algo o mucha conciencia respecto a esto, a este proceso de la geagnos. Busquemos de todas formas ser más consecuentes con esta esfera. Es importante que ganemos conciencia gnóstico, conciencia de reconciliarnos con la madre naturaleza. Bueno, parece que hay algunas otras preguntitas. Adelante, Gran Maya. Sí, maestro. En el chat hay varias preguntas y tenemos una Magdu levantada. Ahorita vamos al chat. Tao Nariño dice, si nos pudiera resguardar el símero del maestro y el contacto, gratísimas. Sí, maestra, me encuentran a través de Instagram en Montequistán con K. Montequistán con K. En Instagram. Con K y con N al final, o N. Sí, con Montequistán, sí, casi como suena, con K de Kelium. Bien, gratísimas. Dice también Ami, buen día, venerable maestro. ¿Cómo inicio a recuperar terrenos adictos a los agroquímicos? Bueno, lo primero que hay que tener presente para los productos, para los suelos que ya están adictos a los agroquímicos, hay que elaborar la parte biológica, que es la microbiología. Esa hay que aprender a reproducir microorganismos del bosque más cercano, bosque nativo. Y ahí pues empezamos un proceso.
Los únicos que pueden desintoxicar un suelo es la microbiología. No hay nadie que pueda hacer la labor de ellos, ya que ellos son como los... Como la microbiota de Sí, como la microbiota nuestra, nuestros intestinos, que si no está, pues no va a haber absorción de nutrientes y ni buena digestión y demás. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, la materia orgánica o la viteria orgánica, esa es más difícil, porque cuando la gente echa candela o cuando echan mucho herbicida, es muy complicado recuperarla. Esa se puede recuperar a punta de abonos verdes o aplicando microbiología. También tenemos la parte de materia orgánica, microbiología, y la parte bioquímica o más química mineral es la de harinas de rocas. Las harinas de rocas nos van a ayudar a regenerar los suelos mineralmente. Entonces, cuando usamos harinas de rocas vamos a obtener esa posibilidad de tener suelos más productivos. Eso hay que estarlo haciendo continuamente, digamos, poner microbiología al suelo, aplicar harinas de rocas, es para hacerlo continuamente, no es para mantener los suelos, echarle una vez y perderme, ¿no? Entonces, esto exige disciplina, ¿no? Disciplina. O sea, es la clave como cualquier ciencia en la vida. ¿Listo? Siguiente pregunta, por favor. Sí, dice Abelardo Guevara. Maestro, ¿se puede usar bicarbonato con sal para el desequilibrio? Vea, Desequilibrio de las plantas gratísimas. Sí, el bicarbonato sí lo usamos. El bicarbonato, sobre todo como fungicida natural. Con sal, hay que tener ciertas precauciones con la sal. La hemos alguna vez usado, pero en bajas proporciones, porque si salinizamos mucho un suelo, también vamos a tener una afectación en la microbiota o microbiología del suelo. Pero sí se puede usar bicarbonato. Eso es un caldo frío, por ejemplo. El bicarbonato es un caldo frío. Entonces, sobre todo cuando hay afectaciones de hongos y sobre todo también cuando son cultivos muy, muy sensibles. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice siempre Abelardo Guevara. Maestro, ¿en qué luna debo de sembrar los cítricos gratísimas? ¿Ya lo dijo? Listo. Entonces le damos la palabra a la Mahatma. No, pero déjeme que termine la dígala. Bien. Bueno, los cítricos, si es para trasplante, realmente es más interesante es la técnica en este caso. La luna, por ejemplo, para la siembra del cítrico, es bueno hacerla entre alrededor de cuarto menguante en el momento de la siembra. Cuando yo siembro en luna creciente tiende a irse lo que llaman en vicio, pues, o sea, muy en vara, ¿no? Pero también hay que tener presente que hay unas labores culturales que hay que hacer con los frutales, como por ejemplo hay unas podas de formación o de formacel. Es necesario nutrir muy bien cuando uno va a sembrar un árbol pequeño. ¿Por qué? Porque hay que tratarlo como si fuera un bebé. O sea, es una planta que es más susceptible a plagas. Es una planta que puede ser más, cualquier plaga la puede afectar más. Entonces, nutrir muy bien. De hecho, recomendamos hacer unos huecos, ojalá de 60 o 70 por 70. 60 por 60, 70 por 70. Y tener abono disponible con una buena harina de rocas y un buen bocachi, que es un abono que recomendamos. Y luego de sembrado hay que hacer un plan o un cronograma de
abonadas, fumigaciones preventivas y fertilización foliar. O sea, no es solo sembrar y me fui y vengo de vez en cuando, no. Hay que tener una disciplina para que el cultivo llegue a un buen puerto. Sí. Bien. Licencia, ¿cómo se prepara la harina de roca? Adelante. Venerable maestro, las harinas de rocas, todas las rocas tienen minerales, todas. Solo que hay unos minerales que son más estratégicos. Y esos minerales que son más estratégicos no se consiguen en cualquier parte. Por ejemplo, el fósforo, ese en Colombia solo se encuentra en 2 lugares. Y lo otro es que para que uno lleve a efecto una buena mezcla de harina de rocas, para que sea asimilada al suelo, digamos, las harinas de rocas son de lenta asimilación. Pero para que yo llegue a un buen proceso, debe quedar en talco. Entonces exige unas máquinas que son como la llaman muelas, que no es fácil pues, acceder a ellas. Los indígenas antiguamente ponían las rocas en el fuego, en el fogón, y luego de eso las sacaban del fogón caliente, les echan agua y las van triturando con almadana, pero es una labor muy dura. Pero este dato les servirá si ojalá no pase pues lo que está pasando al otro lado en el mundo, pero en caso de que este sistema colapse. Las arenas de los ríos, pues esos son rocas, solo que son rocas muy lavadas y generalmente esas arenas que están cerca a tu finca, esos suelos de cada persona tienden a tener esos minerales. Entonces lo mejor es buscar un buen proveedor de una buena enmienda mineral. De hecho, hoy si tienen análisis de suelos, uno puede hacer enmiendas o mandar a hacer enmiendas específicas, o sea, de acuerdo a mi necesidad puntual. Pero también laboramos con los microorganismos del bosque, hacemos unos biofermentos líquidos y ponemos unos minerales para hacer también aplicación foliar de estos minerales. Pero la mejor forma, o sea, sí más fácil, es buscar cómo comprar, tener una buena fuente de un buen proveedor de harinas de rocas. No. Bueno, hay una cosita que su merced habla, que dice para asegurarnos para de la dependencia de lo que está pasando en el otro lado del mundo. Voy a dar mi punto de vista y vuestra merced me lo confirma si es así o no es así. Sí, todos estos, sí, todo lo que está sucediendo en el mundo con los conflictos actuales nos están llevando a que debemos sí o sí regenerar los suelos, porque en la medida que nosotros no regeneremos los suelos y sigamos la dependencia de insumos importados, es que eso yo no sé a quién se le ocurrió, que el modelo agrícola tiene que depender de insumos que tienen que cruzar el océano. O sea, eso es algo hasta pues, falto de coherencia, ¿no? Entonces, regenerar los suelos nos va a ayudar a nosotros a ser más independientes, a ser más autónomos y a cada vez, digamos, tener la verdadera libertad. Y sobre todo que vamos a regenerar los suelos. Entonces, eso digamos que es el valor agregado que hacemos cuando nosotros aprendemos a hacer nuestros propios abonos, nuestras propias biofactorías, y que si hay un colapso del sistema en cualquier lugar del mundo, en un mundo globalizado, donde la erosión cultural es la que impera, nosotros no vamos a tener tanta dificultad. Sí. Esa es la invitación que les hacemos.
Es que, bueno, para la información de algunos, Ucrania, Bielorrusia, son los lugares donde más se produce abonos. Y hoy por hoy, con el conflicto que está ocurriendo, pues esa producción pues se ha ido al piso y entonces todos esos abonos se han estado importando de esas regiones. Entonces, ahora pues se está en un proceso de bastante, digamos, de encarecimiento por la calidad de los productos, porque no se encuentran. De ahí lo que dice Gruapi de buscar la autonomía de este tipo de insumos para la agricultura, que cada país ojalá produjera esto, o tener por lo menos que la producción sea continental y no tener que atravesar el océano. Si es así, venerable. No, así es, sí, porque es que la dependencia de insumos importados, primero es un modelo con una huella de carbono grandísima. Segundo, seguimos apoyando el complejo militar industrial, o sea, seguimos siendo incoherentes, porque siguen bombardeando, estamos apoyando a los que destruyen a Gaza, estamos apoyando a la bestia con la compra de venenos y abonos químicos, destruimos nuestra salud. Y si ocurre un colapso, ya que todas estas materias primas son derivados del petróleo y de la guerra, vamos a tener un problema muy serio, porque lo que hacen los abonos y los venenos es generar adicción, generan una adicción para que nosotros siempre estemos dependientes. Es como un drogadicto que si cuando uno usa un abono químico, urea o triple 15 o DAP, se lo aplica. ¿Qué pasa cuando no lo aplica? ¿Cómo le ponen las plantas amarillas? Como que van a morir. Entonces ese es el gran problema, que hay una adicción a eso. O sea, las plantas, así como los humanos se adiccionan a la droga, las plantas se adiccionan a estos tipos de... De alguna manera sí, porque si no le echas, ellas pierden color, no, como decía el maestro ahora, no somos competitivos, pero es que esa competitividad es porque no hay calidad, sino solo belleza. En eso nos metieron en la cabeza, que el alimento es belleza y no calidad, cuando debe ser lo contrario. Ya. Muy bien. Siguiente pregunta. Sí, maestro, le damos la palabra a la Mahatma Ashela. Adelante. Adelante, Ashela. La de la Cojolí. Buen día, buen dinero, buena salud, maestro. Es lo siguiente, yo he sembrado ajonjolí y no me ha ido bien. Primero, cuando vamos a sembrar, como ha variado tanto el tiempo, menestemos que llueva y no llueve. Cuando ya hemos logrado sembrar, menestemos que no llueva y llueve. Cuando ya menestemos que es recoger la cosecha, menestemos que haga ver sol y llueve. Entonces se nos pierden las cosechas. Sí. Esto nos da, cuando hace mucho ver sol, le da una plaga que se llama el enrollador. ¿Sí? ¿No es en el y puente acaba aéreo? con la cosecha. Entonces, pues, Confirme que no perdamos tiempo. ponme cuidado. Entonces, ¿me están oyendo? Adelante, maestra, pero sea resumida porque ya me toca coger por aquí un vuelo a la carrera, entonces ya... Ay, no, yo quiero preguntarle, ¿qué puedo hacer para fortalecer esa semilla que no le dé esa plaga? Porque me hablaban de la nanotecnología, que uno puede fortalecerla, entonces eso sí no lo conozco, no sé. Maestra, vea, nutra bien, es la clave. Yo acuérdese que ese es un principio del taoísmo. Nutra los suelos. Los suelos, bien. Y peletice las semillas, hay que peletizar las semillas con harinas de rocas y un poquito de melaza antes de sembrar.
investigue, que en internet hay mucho sobre pelletizacel, porque ya en este momento me toca desconectarme, maestra, ¿listo? Ok, Bueno, sí. Un gusto, un gratísimas. gusto. Igual por ahí de pronto nos hablamos después para apoyar. Ok, Yo los conecto. bueno, Bueno, gratísimas. bueno, mis niños, hoy en la conferencia estamos aquí en un aeropuerto. Entonces, mis queridos niños, por hoy esta es ha habido la clase del día de hoy, una clase atípica, pero igualmente provechosa.